Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos presentes. Amén. Vamos a dar inicio a este culto bien bonito, dirigido por todos. Amén. Pero las hermanas tienen una sorpresa, ¿verdad? Así que vamos a leer la Santa Biblia para avanzar ya, que el tiempo corre. Salmo 111, Dios cuida de su pueblo. Amén. El que tenga Salmo 111 me responde con amén y lo vamos a leer de corrido, hermanas. Amén. Amén. Salmo 111. Así es. Bien, dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para dar inicio de la mejor manera. Señor que estás en el cielo, un día más te glorificamos y te damos las gracias por tener, Señor, siempre presente en, Señor, cada vida que está aquí en este lugar. Bendito es tu nombre, Señor, porque siempre estamos, Señor, rodeados de bendiciones, tanto materiales, económicas y espirituales, Señor. Aquellos, Señor, que han salido a trabajar y han entrado es por tu gracia, Señor. Te damos las gracias por ellos, también por los negocios, Señor, que prosperan en el nombre de Jesús. Padre, te estamos suplicando que sea tu Espíritu Santo, Padre, llevando este culto de inicio hasta fin, Padre, con un entendimiento espiritual, Padre, para comprender lo que vamos a ver este día. Llénanos de tu espíritu, llénanos, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu fuego, Señor Jesús, y que todo lo que hagamos en esta noche, Señor, sea tu grandeza y tu hermosura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí tenemos ya dos instrumentos, ¿ves? Vamos a ver si le sale la nota que vamos a probar. ¿Me sale? Voy a dejar. No, yo creo que espérate, ¿cómo? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su obra y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga, yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga, yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él, y Él es mi rey, por cuanto yo le amo, Él es mi rey, no hay otro como Él, todos los días alabanza yo le canto, aleluya, Él es, dígale una vez más, Él es mi rey, por cuanto yo le amo, Él es mi rey, no hay otro como Él, todos los días alabanza yo le canto, aleluya.
aleluya, Él es mi rey. Conozco a un hombre de poder, 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 a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar, y nunca me deja de amar. En Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar, y nunca me deja de amar. En Él puedo yo confiar. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará, mas con su Santo Espíritu. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me falta las manos, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Aleluya, hermanos. Así pasamos, gracias al hermano Jeremías, así pasamos a la hermana Gabriela, que va a seguir con el programa del día miércoles, con la predicación ya, hermanos. Así es. Amén. Uy, santo Dios. Sorpresa, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a empezar con el desfile de mujeres guerreras, ¿verdad? A mí, en primer lugar, me tocó el que es Eva, ¿verdad? Así es. ¿Quién fue Eva? Eva fue la primera mujer que existió y también la primera que menciona la Biblia. ¿Qué hizo Eva? Eva desobedeció un mandato claro de Dios, Sí, así es. al igual que su esposo, ¿verdad? Adán, dice el esposo Adán, ella también era un ser humano perfecto porque Dios los había hecho perfectos, pero su desobediencia, ¿verdad?, los hizo que salieran del huerto del Edén. Así es. Jehová los había creado con la capacidad de tomar sus propias decisiones y de cultivar cualidades divinas como el amor y la sabiduría, como lo dice Génesis 1:27, dice. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Eva sabía, dice, que Dios le había dicho a Adán que moriría si comían de cierto árbol. Sin embargo, Satanás la engañó y le hizo creer que no morirían. De hecho, la convenció de que iría mejor si le desobedecía a Dios. Así que también comió el fruto y luego hizo que su esposo lo comiera. Génesis 3 del 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta, que más que todos los animales del campo, dice, de que le dijo, ha dicho de que no comas de todo árbol del huerto, le dijo, de todo fruto del huerto. Entonces vino la mujer y le dijo que no era de todo el huerto, que era solamente del árbol que estaba en medio del huerto y que ni lo tocara, ¿verdad? Cosa de que Dios no se lo dijo, ¿verdad? Pero ella dijo de que ni lo tocara, como nosotros siempre exagerando de mujeres, ¿verdad? Entonces le dijo que ni lo tocara. Así es de que vino Eva y se dejó convencer y comió el fruto prohibido, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué aprendemos de ella? Lo vamos a hacer así cortito para que pasemos todas, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de ella? Dice que Eva nos enseña lo peligroso que es alimentar los deseos incorrectos. El intenso deseo de Eva, que era, se dejó guiar porque le dijeron de ser como Dios, que iba a saber el bien y el mal. Entonces, eso es lo que pasó, de que ella por eso desobedeció, ¿verdad? Sí. Por la ambición de ser igual que Dios.
Entonces nos le dice en Primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces eso es lo que nosotros hablamos sobre Eva, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos desobedecer, porque si no estamos muertos para Dios, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a pasar a la siguiente participante, Sí, así es. a mi hermana Alma. A la Almira. A la Almira. La musulmana. Sí, lo que sí, man. Qué bueno. Sí, correcto. Bueno, y era escoger una o de las tres se iba a hablar. Las tres. Separado. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. ¿Quién es usted, hermano? Yo represento a Ana. Ana. Dice, Ana fue la esposa de Elcana y madre del profeta Samuel. Ana, como vemos en el primero de Samuel, en la historia, en primero de Samuel, del 1 al 3, creo yo, capítulo, era una mujer que sufría muchísimo porque no podía tener hijos. Su esposo, Elcana, tenía otra mujer que se llamaba Penina, que sí también, que tenía hijos. Entonces Penina se burlaba de ella y recordemos que, como dijo mi hermana el otro día, una mujer que no tenía hijos era repudiada, era maldita, se consideraba que estaba maldita, que una mujer que no era aceptable para nadie. Entonces ella oró y lloró mucho y se acercó al templo y el sacerdote Elí, Isaías iba a decir, el sacerdote Elí le preguntó que por qué llegaba borracha al templo y ella le dijo, señor, no mi señor, le dijo, no estoy borracha. Entonces le dijo que más adelante le iba a decir la razón de su llanto. Entonces ella entregó el corazón al Señor y lloró muchísimo y le pedía con toda su alma al Señor que le diera un hijo. Así es. Y el Señor en su gran misericordia le concedió ese hijo. Entonces ella, cuando el niño ya estaba de 5 años, creo yo, 5 años, se lo entregó al Señor. Lo llevó al templo y se lo entregó al Señor y llegó a ser uno de los mejores profetas. Dice también que después de eso, dice, Ana le hacía a Samuel una túnica sin mangas y se la llevaba con tiempo. Y Dios bendijo a Ana después de que ella le había entregado a su hijo al Señor. La bendijo con 5 hijos más, 3 niños y 2 niñas. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel 2, del 18 al 21. ¿Qué aprendemos de ella? Ana pudo aguantar la situación y tuvo paciencia. Y oró mucho al Señor y el Señor Dios le escuchó. Entonces de ella lo que tenemos que aprender es la paciencia, la perseverancia y la oración, que la oración tiene poder y la fe. Sí, así es. Que el Señor bendiga. Amén. Pasa mi hermana Nubia. Ay, Dios mío. La preparada. Sí, lo... Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Quiero hablar acerca de Ruth. A mí me tocó Ruth. Y dice aquí, en la palabra de Dios, encontramos en el libro de Ruth, que una de sus cualidades, quizás, o características era muy generosa, era leal, dice, era llena de amor, fuerte y serena, capaz de asumir riesgos, era trabajadora y muy servicial. En su historia encontramos, ¿verdad?, que ella era moabita, no era del pueblo de Dios, ella no pertenecía al pueblo del Señor. Ella muy joven quedó viuda. Y recordemos, ¿verdad?, de que en Moab, en la ciudad de Moab, se vino una gran... Entonces falleció su suegro, falleció su esposo y su cuñado, que era el esposo de Orfa.
dice la palabra del Señor que cuando pasaron hambre, Noemí decidió regresar a su pueblo. Entonces ella iba de camino con sus dos nueras, ¿verdad? Pero una de ellas decidió regresarse con su... En cambio, Ruth, ella decidió seguir a Noemí. Y le dijo, ¿verdad?, que su tierra iba a ser la tierra de ella también y que su Dios sería su Dios. Recordemos que ella no era del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Entonces, ¿verdad?, cuenta la historia de que cuando se fueron, cuando regresaron a la tierra de donde era Noemí, pues allí ya había pasado y había cosecha. Entonces Ruth se fue a trabajar en los campos de Booz. Y él, como era familiar de Noemí, a él le agradó ver cómo ella era de fiel con su suegra, cómo era obediente con ella y cómo, digámosle así, vio gracia en ella, ¿verdad? Entonces le permitió que ella pues cortara de allí, ¿verdad?, las espigas y alimentara a Noemí y todo eso. Y tiempo después, ¿verdad?, un hombre de la familia tenía que hacerse cargo de la familia, de su familiar, digámoslo así, ¿verdad? Y tenía como que tomar las riendas de la familia de Noemí. Entonces había otro familiar que era como el más indicado, el más cercano, para que tomara, ¿verdad? Porque era tradición de que si alguien fallecía, el hombre de familia tenía que tomar por esposa a la que quedaba viuda para poderla, para no desampararla. En este caso, ¿verdad?, Noemí pues ya era mayor, la que estaba disponible era Ruth, su nuera. Entonces había un hombre, ¿verdad?, que era el que se supone que era el indicado, pero al enterarse de que ella era moabita, la rechazó. Pero Booz ya la conocía a Ruth, sabía cómo era de trabajadora y cómo era con Noemí. Entonces él decidió casarse con Ruth para que a ellas dos no les faltara nada, ¿verdad? En la historia de Ruth vemos, como les decía, una mujer incrédula que llegó a la fe, ¿verdad? Llegó a la fe por medio de su suegra. Era una mujer pobre y Dios la bendijo, no solo económicamente, sino espiritualmente, porque no solo llegó a encontrar casa y comida, ni esposo, sino que también conoció a Dios. Y Dios la bendijo a ella, hermanos, con un hijo llamado Obed, quien también fue, digamos, el principio del linaje de David. Después vino David, y ya sabemos que del linaje de David, ¿quién provenía? El Señor Jesús, nuestro Salvador. Y en realidad, hermanos, este libro más que todo habla acerca del evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque ella era moabita, o sea, no era del pueblo de Israel. Sin embargo, ella fue salva, vino a los pies del Señor, ¿verdad? Vino al pueblo del Señor por medio de la fe y por medio, ¿verdad?, de su suegra Noemí. ¿Qué nos enseña esto a nosotros como mujeres? Que si nosotras, ¿verdad?, sobre todo a las casadas y a las que se van a casar, a las que todavía tenemos la suegra viva, ¿verdad?, ser obedientes y amarlas como a una madre. A veces es difícil, hermanos, porque como no nos comportamos como hijas de Dios, sino que nos comportamos como mujeres incrédulas. Entonces actuamos en competencia con la suegra, actuamos en enemistad con la suegra. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que entre la familia haya aquella unidad, aquel lazo. Como esa es una pequeña predicación, ¿verdad?
Esa es la enseñanza que yo les traigo en esta hora. Que así les bendiga. Pasa mi hermana Griselda. Bueno, que el Señor le bendiga, hermano. Y me ha tocado hablar primeramente sobre lo que es de Betsabé. Allá en 2 de Samuel, capítulo 11, habla la historia de esta mujer, ¿verdad? Amén. Dice que esta mujer, si ustedes acaban de escuchar, mujeres del linaje de, ¿verdad?, de David, verdad, que iba a proceder, verdad, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pues Betsabé, verdad, tiene una relación, porque ya que ella, verdad, de ella también depende ese linaje. Esta mujer, dice la Biblia, de que tenía un esposo, verdad, que se llamaba Urías, que había ido a la guerra, verdad, y era muy bella, dice la Biblia, y que ella pues estaba bañándose en el patio trasero de su casa, y pues el rey David, como no había ido a la guerra, verdad, la vio, la deseó, verdad, y fue a llamarla, y pues dice que estuvo con ella, verdad, tuvo relación con ella. Pues bien, la conoció, muy bien. Entonces, como si esta es una historia que nosotros podríamos decir, o sea, de un pecado, ¿verdad? Y vemos que de eso, ellos dos cometieron ese pecado, ¿verdad? Tanto llegó al extremo, ¿verdad?, de que no se sabe si en realidad ella, digamos, estaba de acuerdo o simplemente no se pudo negar porque ante el rey David, era el rey David, pues quizás no pudo decir nada más. La Biblia no lo dice, si ella estaba de acuerdo o no. Pero la Biblia dice que la mandó a llamar. La sorpresa para ella fue que el rey quería estar con ella. Pero bien, lastimosamente de esa relación, ¿verdad? Ella quedó embarazada de un bebé, de lo cual Dios cuando se enteró de eso, ¿verdad?, no le agradó, pues claro, era un pecado. Y David lo que hizo fue tratar de que el esposo de ella regresara de la guerra y estuviera con su esposa para así tapar y decir, el niño es de Urías, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad?, Dios no va a permitir que el pecado quede oculto, ¿verdad?, sino que todo va a ser descubierto. Y dice que mandó a Natán, ¿verdad?, a Jonatán, el pecado de David, ¿verdad? Por lo cual David, al verse descubierto, mandó a matar a Urías, ¿verdad?, para poder, pues, ¿verdad?, encubrir según él. Y luego, pues, obviamente se la llevó a Betsabé para tuvo su bebé, ¿verdad? Pero Dios los castigó, ya que le mató ese bebé, ¿verdad? Ella duró solamente 7 días con ese bebito, ¿verdad? Y el Señor ya les había dicho que ese era su castigo. Ahora bien, al ver la situación, Betsabé sí sufrió bastante, porque se imaginan ustedes el haber perdido a su esposo, ¿verdad? Ella dice que sí le dolió, él sí lo quería, ¿verdad? Le guardó luto, la Biblia, y ella lloró bastante por él. La pérdida de su bebé. Cosas, Dios está. Aquí vemos lo maravilloso de esta historia, que Dios es tan misericordioso que a pesar de que ellos habían cometido ese pecado, los perdonó, ¿verdad? Y Betsabé la regeneró. Fue una mujer regenerada, ya que Dios la perdonó. Me imagino que para eso también ella tuvo que haberse sometido bastante a Dios, pedirle perdón, ¿verdad? Y ser, pues, ¿verdad?, obediente a Él. Y Dios le permitió ser madre por segunda vez de un hijo llamado Salomón. Y la importancia de esta mujer es de que si el rey Salomón, ¿verdad?, yo sé que Dios le dio sabiduría, pero dice la Biblia que fue un hombre muy tranquilo, que fue un hombre muy sabio, que fue un hombre bien educado. Eso no se hubiera realizado si Betsabé no hubiera sido una gran mujer. Porque la verdad que como hoy en día, igual como era antes, mientras los hijos van creciendo, a la madre le corresponde la educación de los hijos. Entonces,
fue tanta la importancia de esta madre sobre su hijo, porque la Biblia, si ustedes se leen en Proverbios, cuando Salomón habla sobre muchos consejos y todo de los padres y todo eso, me imagino que fue porque tuvo buenos padres. Una buena mamá que le enseñó, que lo educó súper bien, que fue amorosa con él, y él igual lo fue, ¿verdad? Todo eso es según lo que uno le transmite a los hijos. Si uno es buena mamá y transmite y es positiva y le ayuda a los hijos a salir adelante, ¿verdad? Serán de provecho. Pero si una madre, ¿verdad?, maltrata a sus hijos, ¿qué se va a esperar de las pobres criaturas cuando crezcan? Así que es muy importante, ¿verdad?, esta mujer, porque no solamente fue regenerada por Dios, sino que también fue iluminada e instruida para poder preparar a un hombre para ser futuro rey. Y ya sabemos, ¿verdad?, la historia de Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿verdad?, del mundo, porque no ha habido otro igual, ¿verdad? Y obviamente también ella estuvo al pendiente, ¿verdad?, cuando ya David iba a fallecer, para que su hijo gobernara, para que su hijo quedara como rey. Otra mujer atenida, pues no hubiera hecho prácticamente nada, ¿verdad? Pero Betsabé, al ser regenerada, ¿verdad?, Dios le dio muchos atributos: a ser una buena esposa, a ser una buena madre, ¿verdad?, a ser una mujer dependiente de Dios, ¿verdad?, llena de sabiduría también, ¿verdad?, para poder educar a su hijo. Amén. Amén. Aquí pasa nuestra hermana Noemí. Amén. Que pase de la que estamos hablando. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a hablar de la mujer tsunamita. Sí, tsunami. Dice en la Biblia, en Primera de Reyes 1-4, que la mujer tsunamita era una joven virgen que le daba al anciano rey David, le daba el calor al anciano, porque ya era pues viejito, ancianito, y aunque le pusieran la ropa más gruesa, pues ya él no agarraba calor. Entonces mandaron a llamar a esta tsunamita, que era virgen. Ya me pongo a pensar que, y digo a mi esposo, qué terrible, que una joven virgen, bonita ella, chulada de mujer, acostada al lado de un viejito arrugado. Ay, yo no me pongo a pensar. Y calentándole ahí los pies. Ay, no, qué horror. Pero bien, hermano, la cosa que esta jovencita llegó a hacer, a calentar al anciano rey David. Y dice también, Salomón se enamoró de ella cuando era un jovencito. Él se enamoró perdidamente de la jovencita y se casaron, hermanos. Y de allí se dice, ¿verdad?, que por eso Salomón hizo el libro de Cantares y se lo dedicó a ella, porque era muy linda la muchacha. Entonces Salomón, el hombre de la tsunamita, cuando ya se casaron, pues ella pasó a ser ya su mujer. Pero y saben que lo que significa el nombre, significa de la tsunamita, significaba pacífica. Eso era el nombre de ella. Y aunque ella pues no era del pueblo de Israel, sino que era por eso le decían tsunamita, porque venía sí, pero le dicen de otra manera y se me ha escapado. De tsunami, no me acuerdo. La cosa fue, hermanos, que esta jovencita a eso la llamaron, a calentarle los pies al anciano David.
Ay, no, hermanos, eso sí que no. Ahí sí no. Pero bien, ella lo hizo y qué bien por ella, porque ahí conoció al rey Salomón y se casaron y fueron muy felices. ¿Quién me sigue? Amén. Gabriela. Hermana Gaby. Ahí va, solo Ahí viene la tsunamita. Santo cielo. Señor bendito. Amén. Entonces hoy me toca hablar de la hermana Marta. Marta. Muy bien. Marta dice de que era, ¿qué fue Marta? Marta era la hermana de Lázaro y la hermana de María. Los tres vivían en Betania, cerca de Jerusalén. ¿Qué hizo Marta? Era amiga de Jesús. Por eso la Biblia dice en Juan 11:5 que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces, Marta era una mujer hospitalaria. En una de las visitas que le hizo Jesús, María se quedó escuchando las palabras que Jesús decía, ¿verdad? Entonces viene Marta y le dice, me la imagino yo, ¿verdad? Renegando, ¿verdad? Solo a mí me toca hacer todo, solo yo y solo yo, ¿verdad? Entonces vino Marta y le dijo a Jesús, Señor, dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola? Dile pues que me ayude, que se levante, que vaya a servir la comida, que me ayude a arreglar las camas, ¿verdad? Todo lo de ahí. Entonces, ella sentía, pues, ¿verdad? De que a ella le tocaba todo sola. Al parecer como que Marta era como quizás la hermana mayor, porque era la que se encargaba de todo lo del hogar, de la comida, y entonces era, pues, o sea, las dos querían a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero viene Jesús y con todo su amor le dice, vamos a ver dónde dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, lo que le está queriendo decir es de que es mejor escuchar la palabra que afanarse. Entonces, eso lo utilizamos nosotros en nuestra vida. Es mejor estar un día, ¿verdad?, en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos afanes, sí trabajamos, estamos cansados, pero el tiempo es de Dios. Entonces nosotros debemos esforzarnos, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchos compromisos, pero primeramente es de buscar a Dios. ¿Qué aprendemos de ella? Marta se esforzó por ser hospitalaria, aceptó de buena gana los consejos que le dio Jesús y expresó abiertamente sus sentimientos y su fe, ¿verdad? Entonces Marta tenía una gran fe, porque cuando Lázaro enfermó, ella y María mandaron a llamar a Jesús. En Juan 11:20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces ella tenía la certeza, tenía la fe de que Jesús podía pedirle a Dios de que reviviera a su hermano. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces nosotros debemos de tener también la fe que tuvo Marta y ser hospitalarias también, ¿verdad? No siempre, es lo que siempre decimos, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de ser hospitalarios, ver en qué se le puede servir al hermano. El hermano a veces necesita ayuda y nosotros solo pasamos así como fue. Que ustedes ahora le pasaron viendo. El buen samaritano, ese cabal. Entonces nosotros tenemos que ser los buenos samaritanos también, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a dar paso a mi hermana Alma nuevamente en la segunda ronda. Qué bueno. This is mine. Bien, ahora vamos a hablar de Lea.
Lea, sabemos, los que hemos leído, sabemos que fue la primera esposa de Jacob, del patriarca Jacob. Encontré que Lea fue una mujer desafortunada. Desde que nació fue triste su vida, porque recordemos que en la antigüedad, pues, realmente lo que los hombres querían era tener primero un hijo varón. Entonces, para mala suerte, no sabemos, de Lea nació niña, y pues la tristeza de su padre fue tan grande y la decepción de no tener un varón, que hoy en día ya no es así, gracias a Dios. No tuvo un varón sino que una niña, y le puso Lea, que significa vaca, porque estaba muy triste y pues hasta la miraba fea. Dice que él no, en la historia según estaba escuchando, no era una niña amada, sino que era pues la miraban feo, se burlaban de ella por el nombre, porque si el simple hecho de que le digan vaca a una niña, pues es muy triste, ¿verdad? Porque realmente es lo que significa su nombre. Entonces era una niña muy triste, pertenecía a un clan de ovejas, de ovejeros de Arán. Dice que nadie en su pueblo la respetaba ni la quería, porque había esa costumbre en la época antigua, ¿verdad? Porque no fue varón. Dice entonces la historia también que luego de ello, su madre tuvo otra niña, y que era muy bella, que me estoy adelantando, no voy a hablar de ella, pero sí me voy a adelantar, que era Raquel, la cual su nombre significa oveja, porque su padre la vio linda, entonces fueron haciendo como a un ladito a Lea, ¿verdad? Siempre Lea era la feíta, la que no la miraban. Y eso fue yo. Por eso me disfrazé, porque sí fue yo. Entonces está la historia también en la Biblia, las escrituras cuentan que Lea, por ser la primera, le correspondía casarse primero, pero cuando Jacob fue que se apartó de su padre, pues llegó a las tierras de el papá de Labán. Entonces llegó a esas tierras, y cuando caminaba se acercó y preguntó por las tierras de ese hombre. Entonces cuando él, recordemos que en esa época le correspondía a las mujeres el cuidado de las ovejas. Cuando él vio llegar a Raquel, pues se enamoró de ella. Entonces, pero como les digo, era la costumbre que primero se tenía que casar la mayor. Entonces el papá, bueno, dice la historia que Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero Lea siempre se sentía triste porque él estaba trabajando por ella, pero por Raquel y no por ella, ¿verdad? Entonces ella se sentía fea, se sentía triste, se sentía pues como abandonada, pues. Entonces, pero su padre, que fue muy astuto, le hizo una fiesta, y en la fiesta de boda, en la que Jacob se iba a casar con Raquel, él le dio una túnica, un traje a Lea, y la llevó y se la dio a Jacob, y pues él en su borrachera no se dio cuenta quizás que era ella, o en su emoción no se dio cuenta que era ella. Y entonces al día siguiente, decepcionado, él se peleó con el papá del padre de Raquel y tuvo que trabajar 7 años más por ella, ¿verdad? Por Raquel. Pero lo que nos enfocamos es lo que sintió Lea, la tristeza de que al siguiente día de haber estado con su marido, pues él la desechara, la veía con desdén, porque no era por ella por la que había trabajado, ¿verdad? Entonces Jacob quería más a Raquel. Eso lo encontramos en Génesis 29:30, y llegaron a competir entre ellas. Entonces lo que hizo Lea fue allegarse a su esposo y darle hijos. Dice la Biblia que ella llegó a ser madre de seis hijos varones de Jacob, el cual el primero fue Rubén, si no recuerdo mal.
le concedió un hijo llamado Rubén, que significa Dios ha visto mi aflicción. Entonces ella pensó que su esposo así la amaría, ¿verdad? Y siguió teniéndole hijos y dice que tuvo 6 hijos y una hija. Eso lo encontramos en Génesis 29:31. Pero aún así no fue amada por su esposo porque él amaba a Raquel. Pero lo que aprendemos de Lea, es que le confió sus preocupaciones al Señor. Y el Señor pues es tan lindo que le concedió hijos y le dio pues tuvo amor de sus hijos. Tuvo mucho amor de sus hijos, aunque no lo tuviera de su esposo. Pero la confianza, como dijimos en la anterior, la confianza, la fe en el Señor le permitió pues ser una mujer luego dichosa, porque en el Salmo 45:17 dice: haré que tu nombre sea recordado. Y así fue el nombre de ella, porque tuvo el hijo, sus hijos, los hijos de Jacob, y al final pues su amor por él pues la llevó a competir, digamos, con ella, pero Dios fue grande y misericordioso y le concedió los hijos. Y dice, lo que aprendemos de ella también es que, bueno, de la Biblia, que Lea vivió mucho sufrimiento, pero el amor de Dios es tan grande que siempre nos mira a las mamás que sufrimos y lloramos. Y pues que también que Dios no acepta la bigamia hoy en día, ¿verdad? Hoy en día no acepta la bigamia, en aquel tiempo sí. La norma de Dios es que cada matrimonio esté compuesto por un hombre y una mujer nada más, y eso lo encontramos en Mateo 19, del 4 al 6. Este es mi mensaje sobre Lea. Qué bueno. Hermana Nubia. Hello. Bien. Me toca hablar de una joven llamada Rebeca. Solo traje una muñequita, ¿verdad? Para que veamos más o menos la idea de cómo era Rebeca. Dice la Biblia de que era hija de Betuel. Este era hijo de Nacor, hermano de Abraham. Al final pues venían siendo familia, ¿verdad? La historia la encontramos en Génesis capítulo 24, y habla, ¿verdad?, de que pues Abraham, si ustedes se recuerdan, cuando engendró a Isaac, pues ya era de avanzada edad. Entonces cuando murió su madre, ¿verdad?, Sara, pues él se sintió preocupado por las tierras que iban a quedar. Entonces él necesitaba que antes de morir su hijo se casara. Entonces mandó a uno de sus criados a buscar esposa para su hijo Isaac, porque ellos vivían en Canaán y él no quería una mujer cananea como esposa para su hijo, sino una que fuese del pueblo de Dios. Entonces mandó a su criado, ¿verdad?, a buscarle esposa, y pues le dio unas señales. Le dio unas señales y lo hizo jurar de que no iba a buscar una mujer cananea, sino que iba a ir hasta su tierra para encontrarle esposa, ¿verdad?, a su hijo Isaac. Y así fue. Cuando el criado iba por el camino, le pidió a Dios una señal y le dijo, ¿verdad?, que le mostrara quién iba a ser esa joven. Entonces él puso como señal que cuando él llegara a un pozo, y la primer joven o la mujer que a él le ofreció o le diera de beber a él, y no solo a él sino que a sus camellos también, entonces esa era como la escogida de Dios. Y resulta, hermanos, de que sucedió tal cual él lo había pedido. Así fue, él se acercó al pozo y Rebeca iba también a traer agua, dice ahí. Y entonces él le pidió de beber y vino ella y le dio. En aquel tiempo no era muy común, ¿verdad?, que las doncellas, digamos, dieran de beber a desconocidos. Sin embargo, ¿verdad?, el plan de Dios pues ya estaba escrito, digamos. Entonces ella
ella le dio de beber a él. Y no solamente a él, sino a los que lo acompañaban y a los camellos. Eran creo que 10 camellos, dice ahí la historia. Y según dicen que los camellos vienen a tomar agua ahí una vez al tiempo. Entonces son no sé cuántos, digamos, litros de agua. Póngamele así, ¿verdad? Una comparación, unas 10 cantaradas de agua por camello. Pero eso sirvió para que el sirviente observara que ella era una mujer servicial, dedicada. Una pipa de agua. Que no solamente vaya, tomen un vasito de agua, le voy a dar y hasta ahí, ¿verdad? Entonces él, al ver la señal, digámoslo así, en Rebeca, le expuso a qué Dios lo había mandado, o a qué Abraham lo había mandado, su amo, ¿verdad? Entonces, bueno, ella fue escogida. Él llegó a donde los familiares y los familiares lo recibieron, ¿verdad? Por venir de parte de Abraham. Entonces, y él les dijo, al siguiente día me tengo que ir, tengo que regresar con la prometida para Isaac. Entonces todavía le dijeron a él, ¿verdad? Al sirviente, no, pero nosotros queremos estar unos 10 días más, le dijeron los padres, con nuestra hija. Pero él le dijo, no, yo tengo que irme, yo tengo que llegar con ella. Y le preguntaron a ella, ¿verdad? Que sale y ella le pide, pues, la madre le pregunta, ¿verdad? ¿Estás dispuesta a irte? Y ella dijo, sí, estoy dispuesta a ir. Yo no sé cuántas estaríamos dispuestas a irnos, ¿verdad? Que nos dijeran, vaya allá, en Sonsonate está su prometido, sin conocerlo, ¿verdad? Y decir, sí, estoy dispuesta. Pero en realidad era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que ella fuera la esposa de Isaac. Lógicamente, ¿verdad? Cuando ya iban llegando, pues él la vio muy bonita. A ella también le agradó él, pues, y se casaron. Pero, ¿sabe, hermanos? Como no todo es color de rosa, ¿verdad? En el matrimonio. Sucedió algo, hermanos. Esta mujer tuvo gemelos. Jacob y Esaú. Y a veces el error que nosotros como madre cometemos es en primer lugar la preferencia, así es, la preferencia por alguno de nuestros hijos. Y en segundo lugar, como consentirle las cosas a los hijos a espaldas de los esposos, de los padres de familia. Y ese ha sido un gran error hoy en día en la humanidad. Madres que le alcahuetean, ¿verdad? Los vicios, le alcahuetean los novios a las niñas, le alcahuetean muchas cosas. Y lo que dicen es que no se entere su esposo, que no se entere. Miren, yo me acuerdo que mi mami, yo le decía, mami, voy a ir a tal parte, sí, pero venís antes de que tu papá regrese del culto. Tenés que estar antes aquí. Y entonces, hermanos, quieras o no, esas son cosas que uno como madre comete, pero grandísimos errores. Porque uno hace cosas a espaldas de los esposos, cuando ellos son la cabeza del hogar. Y lo digo eso, hermanos, porque no solo se da en el mundo, sino también en la iglesia cristiana. Muy pocas mujeres, hermanos, de verdad, muy pocas mujeres hacemos la voluntad de Dios al ser obedientes con nuestros esposos, ¿verdad? En ese sentido. Y cuando ya las cosas se salen de control, queremos que el esposo ponga orden en los hijos. Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya nosotras mismas hemos dado la pauta o hemos abierto las puertas para que ellos hagan lo que quieran y después no obedezcan al Padre. Y ya no hayamos qué hacer, ¿verdad? Queremos que Él resuelva los problemas, o queremos que Dios resuelva los problemas que nosotras mismas causamos. Entonces, ¿verdad? Es bien bonita cómo inicia la historia de amor de ellos, porque en realidad es una historia de amor bien bonita. Pero lastimosamente, como decimos, nadie es perfecto, siempre uno comete errores, ya sea, ¿verdad?, en el noviazgo, en el matrimonio o como hijos, siempre cometemos errores. Así que esta es mi historia de Rebeca. Amén, es como comienzan las redes sociales. Va a pasar mi hermana Griselda con la segunda ronda. Bueno, la verdad es que es muy bonito, ¿verdad? Escuchar sobre todas esas historias.
de esas mujeres, ¿verdad? Como Dios las ha usado. Son un gran ejemplo para cada una de nosotras. Hay mujeres que dicen, o hay personas que dicen, no, la Biblia es bien aburrida, ¿verdad? Mientras que no saben, o hay quienes dicen, ay, yo he leído un montón de libros. Yo una vez le hice mención a una compañera, pero ya leíste la Biblia, le dije yo, ¿verdad? Porque es un libro muy interesante, tiene muchas historias, en realidad hay muchas enseñanzas, como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Así que el que diga, ¿verdad?, que la Biblia es aburrida es porque no la ha leído, ¿verdad? Todos los libros a veces son complicados en su lenguaje, ¿verdad? Pero uno se esfuerza por buscar en el diccionario el significado. Hoy hay tantas versiones de la Biblia más entendibles, así que les invito, ¿verdad?, a seguir estudiando. Quiero hablar sobre una mujer muy importante, quizás una de las mujeres más importantes de la Biblia, sobre María, la madre terrenal de Jesucristo. ¿Por qué digo terrenal? Porque mucha gente a veces dice la madre de Dios, y acordémonos que Dios no tiene mamá, ¿verdad? Dios usó a María para poder encarnar a su hijo en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Para que Él fuera el Salvador de las naciones, el Salvador del mundo. Muy bien, la Biblia dice de que, ¿verdad?, de que Dios mandó a un ángel llamado Gabriel, ¿verdad?, a visitar a María. Era una joven. La Biblia en realidad no menciona la edad, ¿verdad? Solo dice que estaba preparada, ¿verdad?, desposada, es que ya estaba comprometida, ¿verdad?, para casarse. Muchos dicen de que quizás tenía entre 14 o por esas edades, pero yo no lo creo, me imagino que haber sido un poquito más mayor. Pero lo importante es que ¿qué tenía esta mujer para poder haber sido escogida por Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué tenía esa mujer? ¿Por qué Dios la escogió a ella habiendo tantas mujeres? Pues bien, yo he encontrado, ¿verdad?, según estudios, que dice que para comenzar María tuvo que haber sido una mujer bien dedicada a Dios, ¿verdad? Y se le nota en el desarrollo solamente de una pequeña conversación entre el ángel y ella, ¿verdad? Cuando el ángel le dice de que Dios va a concebir en ella, ¿verdad?, un hijo. Acuérdense que era una mujer virgen y no sabía ni siquiera lo que era tener un novio, ¿verdad? Ni siquiera un beso, una caricia. Y ahora me imagino que se sorprendió a decir, mira, vas a tener un bebé. Yo voy a poner un bebé en tu vientre. Qué sorpresa haber sido para esta joven, ¿verdad? Pero imagínense de que lo bello que se ve en María es de que para comenzar ella es una muchacha muy, pero muy humilde, ¿verdad? Una mujer muy obediente, porque en ningún momento se ve que se puso a discutir con el ángel y decirle, no, pero yo no puedo tener hijos porque ya estoy comprometida, ¿verdad? Por lo que se nota que María era una mujer dependiente de Dios, que había sido criada, ¿verdad?, en las costumbres cristianas, ¿verdad? Entonces dice de que ella lo aceptó y dijo, está bien que se haga, vea, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Luego María se ve que fue una madre muy amorosa, ¿verdad? Fue una mujer muy generosa, ¿verdad? Una mujer muy valiente, ya que tuvo que enfrentar, ¿verdad?, el reto de que fuera acusada de una fornicación, por decirlo así, porque, ¿verdad?, si José hubiera huido, hubieran dicho, ay, ella fornicó antes de casarse, ¿verdad? Ya se hubiese merecido hasta la muerte. Pero era una mujer también de fe. ¿Por qué motivo? Porque ella le creyó a Dios, ¿verdad?, que Dios iba a hacer bien las cosas. Le creyó que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no tuvo el temor, ¿verdad?, decir, no, yo no quiero porque me puede pasar algo, sino que ella fue muy valiente y dijo, bueno, está bien, ¿verdad?, sabiendo el riesgo que iba a correr de perder a su futuro esposo, de que la gente la criticara, pero como ella, ¿verdad?, dependía totalmente de Dios, ¿verdad?, Dios no permitió que ella fuera avergonzada, ¿verdad? Ahora bien, como les digo, ella fue una mujer con muchos principios cristianos, ¿verdad?
bueno, hoy le llamamos cristianos, pero, ¿verdad? Pero, ¿por qué la escogió Dios? Porque ella iba a ser otra madre ejemplar para poder educar a su hijo. Y lo hizo de la mejor manera, porque la Biblia dice, ¿verdad? Acuérdense de que Jesucristo cuando fue aquí fue humano, ¿verdad? Todavía no había adquirido el poder divino, sino hasta que fue, ¿verdad?, bautizado y fue, ¿verdad?, bueno, que fue bautizado por el Espíritu Santo también, por agua y el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta entonces adquirió posiblemente los poderes que tuvo para hacer las sanidades. Pero mientras él fue creciendo, fue siendo educado sobre la palabra de Dios, ¿verdad? En el temor de Jehová, ¿verdad? Entonces la madre tenía que saber mucho, porque como les digo, los padres eran los encargados de ir a trabajar y la mamá eran las encargadas de educar a sus hijos. Entonces ella infundó en su corazón el amor hacia Dios y, ¿verdad?, todos aquellos 10 mandamientos y muchos mandamientos más, ¿verdad?, que estaban escritos en aquella, podríamos decirle Biblia, ¿verdad? Así que ella fue muy importante porque era una mujer honesta, era una mujer valiente, una mujer llena de fe, ¿verdad? Una mujer generosa, era una mujer obediente a Dios, ¿verdad? Humilde, porque no fue tampoco diciendo, creyéndose muy altiva porque iba a ser la madre de Jesús, sino que simplemente cayó y esperó, ¿verdad? Y fue una mujer servidora de Dios, porque ella estuvo hasta el final de sus días, ¿verdad? Siendo fiel a Dios, ¿verdad? A pesar de todo lo que sucedió, de haber perdido su hijo, fue una mujer verdaderamente abnegada, porque imagínense de que ella, a pesar de quizás de alegrarse de ver que su hijo estaba haciendo grandes obras, ¿verdad? Ella estaba consciente de que no era terrenalmente, carnalmente era su hijo, pero que en realidad era el hijo de Dios y que ella tenía que someterse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no sobrepasar pues sobre el poder de Dios. Así que también ella, todo lo que tuvo que sufrir al ver a su hijo sufrir, se alegró, ¿verdad?, por las maravillas que hacía, la siguió como una discípula también, ¿verdad? Y después de eso, ver morir a su hijo fue doloroso para ella, ¿verdad? Pero veamos como Dios también, ¿verdad?, le recompensa, ya que Dios pues siempre está ahí para consolarla como madre. Dios siempre está ahí pendiente de ella, a pesar de que su hijo Jesucristo ya había muerto. Una vez dimos una enseñanza sobre Jesús, ¿verdad? Y una enseñanza donde decía de que prácticamente él, el que era el trabajador, ¿verdad? Era Jesús, como por ser el mayor, prácticamente a él le había tocado trabajar para mantener a sus demás hermanos. Cuando su esposo murió, porque la Biblia hay un tiempo que ella no lo menciona, me imagino que ella quedó a cargo, Jesucristo quedó a cargo y ella también de todos los demás hijos, porque sí tuvo hijos, aunque digan que no tuvo hijos, ella sí tuvo más hijos, la Biblia lo menciona, ¿verdad? Si no dijera los hijos de José, que no era María, pero la Biblia lo menciona que tuvo más hijos. Y la explicación, ¿verdad?, que se vea dura, que las personas no les gustan. Recuerda que ella cuando concibió al bebé era virgen, pero luego obviamente, ¿verdad?, era un bebé, ya no era virgen. El virgen le quedó del nombre, pero obvio, o sea, ya no podía ser virgen, pues, ¿verdad?, por el rompimiento de la, ¿verdad?, del nacimiento del bebé. Antes no existían las cesáreas, las mujeres tenían a fuerza que tener a sus hijos, ¿verdad? Así que luego dice la Biblia, conoció a su esposo José. Así que es una mujer muy valiente, ¿verdad? De la que tenemos que tomar el ejemplo, ¿verdad? ¿De qué? De instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿verdad? Muchas veces quizás, bueno, la mayoría de mujeres a veces no lo hemos hecho, pero nunca es tarde para seguir enseñándoles, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga. Bueno, continuamos también.
Y a mí me tocó hablar de Abigail. Dice en 1 de Samuel 20, en el 25, dice, su nombre significa la felicidad. Eso significa Abigail. Dice, la felicidad de mi padre. Ella, Abigail, era la esposa, Abigail era esposa de un hombre muy rico, pero terco. Se negó a ayudar a David y lo insultó a David. David decidió matarlo, pero Abigail preparó comida para alimentar a David y a su ejército. Así impidió la muerte de su esposo Nabal. Cuando él murió, David se casó con ella, porque al final pues David le quitó la vida al esposo de ella para él casarse con Abigail. Entonces, así yo ya había pensado también eso, de que como Dios tiene tanta misericordia. Y porque fíjense que me pongo a pensar, ¿por qué nosotros cometemos no pecados así, de llegar a matar a alguien? Porque acuérdense que aquí hablaron también ustedes de lo que hizo David, de mandó a matar a Urías. Cosa que jamás nosotros, yo creo que ni aún mal le mandaríamos a hacer al prójimo, aunque nos caiga mal o que nos hiciera mala mirada. Yo creo que ese corazón no lo tenemos, y David lo hizo. Y aún así, hermanos, como Dios llegó a amar a David. Dios lo amaba tanto, y a pesar de cómo tuvo su corazón en debido tiempo de desearle y llegarlo a realizar, de quitarle la vida a estos hombres, porque él cuando se humillaba ante el Señor lo hacía de corazón. David, eso era su arma con el Señor Jesús, el Señor, a nuestro Padre Celestial, que cuando él llegaba lo hacía sinceramente y de todo corazón. Así tenemos que hacer nosotros, llegarles a nuestro Padre Celestial con toda nuestra sinceridad, con toda la honestidad, para ser transparente ante Él y no tener nada que guardar en nuestro corazón. Y así como Dios ha bendecido a David, que imagínense casarse con Abigail, se casó con la esposa de Urías, y Dios siempre lo bendijo. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que saber las estrategias para poder llegarle al Señor. Y esas armas son nuestra sinceridad, ser humildes con Dios, transparente. Así que Abigail fue muy interesante en el papel también que tuvo que hacer David en esta tierra. Así que, hermanos, continuamos con la otra ronda. La última ronda. Ahora me toca hablar de Raquel. ¿Quién fue Raquel? Ya sabemos quién fue, ¿verdad? Raquel era una de las hijas de Labán, ¿verdad? Y fue ya hermana Alma ya había estado hablando de Raquel, que es la hermana de Lea, ¿verdad? Entonces cuenta la historia de que Raquel estaba pastoreando las ovejas y que, como iba en busca de sus parientes, ¿verdad? La vio pastoreando, vino y le dio un beso, imagínense, sin ser novios. Sin ser novios. Yo me escandalicé cuando lo leí, porque dijo de que él le había dado un beso a Raquel, pero no un beso apasionado.
Entonces se echó a llorar, dice. Entonces él, para calmarla, le dijo que eran familiares, de que él venía de allá y que bueno, que él era el hijo de Rebeca, ¿verdad? El hijo de Rebeca. Entonces, ay, Jesucristo. Entonces dice de que, como ya nos contaron anteriormente, de que Jacob se enamoró de Raquel, porque Raquel era muy, pero muy bonita, así como yo, ¿verdad? Así como yo. Pues entonces dice de que él habló con Labán y como se enamoró de Raquel, le dijo de que él le iba a trabajar 7 años. Y él le dijo de que por qué, o sea, no, si yo te tengo aquí viviendo de gratis, pues, sos mi pariente y te voy a dar donde vivir. Pero él le dijo que no, que él le iba a trabajar 7 años porque él se quería casar con Raquel. Ya vimos también que Labán, sí que fue bien listo, fue listo. Entonces, ¿qué pasó? Lo engañó, ¿verdad? Lo engañó y lo casó con Lea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasó al pobre Jacob? Volvió a trabajar otros 7 años para llegar a la que él realmente amaba. Y yo creo que hasta los últimos días de Raquel, él la amó, ¿verdad? También tenemos un dato curioso, ¿verdad? No curioso, pero en la Biblia dice de que Raquel y Lea fueron las que tuvieron los hijos de las 12 tribus, ¿verdad? Raquel tuvo bastante que luchar también, porque no solo Lea sufrió, sino que también Raquel, porque cuando Raquel se casó con Jacob, entonces Lea sabía de que ella no era amada, y ella buscaba, como ya nos contó la hermana Alma, ella buscaba agradarle a su esposo, y entonces por eso es de que tuvo hijos. Pero aquí el detalle de que la pobre Raquel era estéril, ¿verdad? Entonces, pues, ni modo, ¿verdad? Entonces vino Raquel y le dijo a su esposo de que le diera hijos, que le iba a dar a su esclava Abilá. Y entonces Abilá tuvo un hijo que se llamaba Dan, y después tuvo otro hijo que se llamaba Neftalí. Entonces, porque ella sentía de que Lea se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos. Y qué triste es, también ella se sentía mal porque ha de haber dicho, Jacob trabajó, Jacob trabajó 14 años por tenerme a mí y yo no le voy a dar descendencia. Qué duro, ¿verdad? Entonces ella lloraba y ella oraba y oraba. Entonces, luego, cuando esta esclava tuvo hijos, vino Lea y tuvo más hijos, ¿verdad? Ya después, como Lea ya no podía tener hijos, le dio a su esclava también. Entonces era una competencia de que a ver quién tenía más hijos. Pero como Raquel oraba, entonces el Señor se acordó de ella y entonces le dio a su primer hijo, que se llamaba José, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Ellos, bueno, después tuvieron unos inconvenientes y salieron de ahí de donde ellos estaban, ¿verdad? Entonces, el detalle que tuvo aquí Raquel, bueno, algunos historiadores dicen de que ella, que Labán, entonces tenía unos ídolos, y se cuenta la historia, ¿verdad?, de que Raquel le robó los ídolos. Entonces, hay unos que dicen de que le robó los ídolos porque Raquel ya no quería que su papá fuera idólatra. Y otros dicen de que Raquel le robó los ídolos porque se pensaba en aquel tiempo que quien tuviera los ídolos del papá era el único heredero. Entonces, por tal razón, la pobre Raquel sufrió consecuencias. Porque después estaba embarazada, ¿verdad? Y tuvo a Benjamín. Bueno, al final le pusieron Benjamín, ¿verdad? Pero primero le habían puesto Diyamín. Ella le puso Diyamín y Jacob le puso Benjamín. Entonces vino Jacob y le dijo de que
de que, bueno, ella se sentó sobre, le cuenta la historia que ella se sentó sobre los ídolos y llegó el papá a buscarlas. Entonces Jacob pensaba que como eran sus hijas se las iba a ir a quitar. Entonces ella le dijo de que no, que porque no se, él le dijo que porque no se levantaba Raquel de donde estaba sentada, y ella le dijo de que no, que ella estaba en el tiempo que estamos las mujeres, ¿verdad? Ya sabemos en qué periodo. Entonces ella estaba sentada y ella con su ropa estaba escondiendo los ídolos, ¿verdad? Pero por esa razón fue después que Raquel, cuando estaba teniendo a Benjamín, murió. Raquel murió de 36 años, ¿verdad? Y fue enterrada, ya le digo, bueno, la cosa es de que él la enterró en el camino. Él la enterró en el camino y no la enterró donde normalmente se enterraban a todos los familiares. Entonces hizo levantar como una lápida que al parecer todavía existe ese monumento en donde para demostrar de que Raquel había muerto su gran amor, ¿verdad? Así es esta historia, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es mi hermana Ana. Adivina quién soy. A ver si me adivinan. Jezabel. Jezabel. Bien, hermanas, sobre esta mujer se habla en el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 21. Cuenta que su nombre, leí que su nombre significa, bueno, hay dos versiones, pero la primera que encontré dice que significa ¿dónde está el príncipe? Siendo una mujer religiosa, muy religiosa, idólatra, poderosa, astuta y arrogante, se opuso siempre a que se alabara al Señor Dios. Ella blasfemaba mucho contra Dios, me da pena. Y fomentaba el culto a Baal y a la inmoralidad sexual, porque era parte de la religión. Además intentó eliminar la adoración a Jehová, el Dios verdadero. Eso lo encontramos en Primero de Reyes 18:4, y en el verso 13 también, y en el 19 del 1 al 3. Jezabel era capaz de mentir, asesinar y hacer lo que fuera con tal de conseguir lo que ella quería. Muchas son así. Todavía no he llegado ahí. Todavía no. Dice que la historia, también en la Biblia, dice que hubo en aquel tiempo un hombre llamado Nabot, que era de Jezreel. Tenía una viña junto al palacio del rey Acab. Entonces el rey Acab le gustaba esa viña porque daba muchos frutos y era muy linda. Y él dice que la miraba con envidia, con deseo de tenerla. Entonces fue el rey Acab y donde Nabot y le dijo que le vendiera su tierra, que le iba a dar otra mejor, o que le iba a pagar por ella, porque lo que él quería, le gustaba es que estaba a la par de su reino. Entonces, según la escritura dice que en la época antigua, cuando una persona vendía la herencia que le habían dejado, era pecado, porque era un mandamiento que el Señor había dicho, porque cuanto a la primogenitura y la herencia, todas esas cosas no se podían vender. Pero entonces Nabot le dijo que Dios me libre de hacer semejante cosa, de vender la heredad que mis padres me han dejado. Entonces vino el rey Acab y se fue triste para su palacio. Estando él echado en su cama, dice, llegó su esposa Jezabel, que tampoco era una pobrecita porque era hija de un rey también, era una princesa, pero no era conocida del Señor y no era agradable para ella que se adorara al Señor. Vino a ella y le dijo que porque estaba triste, y le dijo, él le contó lo que había sucedido, de que Nabot no había querido venderle su tierra. Vino entonces ella y le dijo que no estuviera triste, que se la levantase, que comiera y que ella le iba a dar esa tierra. Entonces la mujer fue muy astuta, mandó cartas a los principales de la ciudad, diciendo con el sello
con su sello, con el sello del rey, diciendo que ayunaran. Me imagino que ayuno a Dios Baal, ¿verdad? Que ayunaran y que después del ayuno llevaran a Nabot delante del rey y lo acusaran de abominación, de blasfemar contra Dios. Que llevara 2 testigos falsos, por supuesto, para que así lo mataran. Así hicieron los principales del pueblo y llevaron a Nabot delante del rey, lo acusaron y lo mataron a pedradas. La mujer entonces, contenta por lo que había hecho, le dijo, entonces mandó, dice, entonces le dijo, le dijo a la mujer que ya Nabot había muerto, que él fuera y se posesionara de la tierra porque ya le pertenecía. Ya se podía apropiar de la tierra porque él ya estaba muerto. Pero cuando él iba para posesionar esas tierras, el Señor le habló a Elías y le dijo que se acercara y que iba a encontrar en el camino a Acab. Entonces Acab en Segunda de Reyes 9:30, si no estoy mal, se acercó a Elías y le dijo al rey Acab que el Señor había visto lo que habían hecho y que eso no se iba a quedar así, que él iba a morir y su esposa también, y que ella iba a ser muerta y comida por los perros. Entonces una mujer lamentablemente su fin fue así, porque pasado el tiempo, dice la escritura, que cuando Jehú llegó a conquistar esa tierra, él la encontró a ella viendo desde una ventana. Entonces ella como que se quiso ofrecer a él, pero él la rechazó y 2 de sus hombres la tiraron por la ventana. Dice la escritura también que su sangre chispeó y él la atropelló con su caballo. Entonces él dice también la escritura que Jehú se fue a comer y al regresar dijo que fueran a recoger a esa mujer y la enterraran. Pero la sorpresa fue que ella ya se la habían comido los perros, solamente se encontró el cráneo, las palmas de sus manos y sus pies. Porque lo que aprendemos aquí es que cuando Dios da una sentencia, la cumple, porque Dios no se queda con nada. Lo bueno, sea lo malo, si es bueno nos da una recompensa, si hacemos lo malo también nos da un castigo. Entonces, triste la mujer, porque fue muy inteligente, una mujer muy astuta, pero para el mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar siempre tener el corazón del Señor, buscar cada día la perfección en Él y no ser como esa mujer. Ese nombre también se le da a muchas mujeres. Dice, su nombre ha llegado a ser símbolo de mujer descarada, inmoral, desenfrenada, y nadie debería seguir su ejemplo. Pues esperemos y luchemos para que un día no nos llamen Jezabel a nosotras. Amén. Y busquemos, amén, y busquemos más del Señor en oración y en adoración, esperando ser un día como Él, ¿verdad? Amén. El Señor les bendiga. Pasa mi hermana Nubia. Que Bobby es parte. Ay, Señor. Como derroté a los filisteos. ¡Ja, ja, mi fuerza! Oh, pero yo sinceramente quisiera saber de dónde ha sacado toda esa fuerza. La fuerza que yo tengo no se mide con nada. ¿Cómo te lo diré, mujer? ¿Cómo? Si de verdad me amas, tienes que decirme el secreto de tu fuerza. No, ¿para qué? Caeré en debilidad. No, poder. entonces no me amas. Claro que te amo. No. Sí te amo. Entonces dime de dónde sale toda tu fuerza. Fuerza. Está bien, te lo diré. Si amarras 7 cuerdas secas
a mis manos, perderé las fuerzas y seré como un hombre corriente. Qué interesante, ¿verdad? Venga, venga, hijo, va, venga, descanse. Vamos a ver si es verdad que Sansón de allí tiene su fuerza. Ahí estas sogas están algo. Están pegadas. Él sonríe cuando ve. Está soñando. Estará soñando con... Hoy sí vamos a ver de dónde trae Sansón su fuerza. Sansón, los filisteos contra ti. Dame tu fuerza, Pegaso. ¿Dónde están? Los haré trizas. Yo pensé que me amaba de verdad, Sansón, pero Claro. ya no. Claro, pero los filisteos, ¿dónde están? No los veo. No veo los filisteos. No, pero no está ahí tu fuerza. Me has mentido. Pero, ¿y los filisteos? Tú me has mentido a mí. No, porque los filisteos sí venían, pero no estaba allí tu fuerza. Me has engañado. No me amas, Sansón, no me amas. Claro que te amo. Con todo mi ser, con todo mi corazón. Si me amas de verdad, dime dónde está el secreto de tu fuerza. Te dije 7 cuerdas secas. Son 7 cuerdas, no, muchas cuerdas nuevas. Y ahí perdería toda mi fuerza. Bueno, entonces vamos a descansar porque la verdad es que yo me siento cansada, indignada, ¿verdad? Porque me has mentido. Vaya a dormir. Vamos a ver si hoy con esta cuerda, ¿verdad? Del imperio. Vamos a ver si con estas cuerdas, ahora sí, este hombre, lo descubro que aquí está el secreto de su fuerza, porque si no, no me voy a ganar esas moneditas que me han ofrecido. Y me van a pagar bien por eso, pero este hombre, ojalá que esta vez no me mienta. ¡Sansón, los filisteos contra ti! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están los filisteos? Los acabaré. ¿Me has mentido nuevamente? ¿Por qué lloras así? ¿Por qué? Porque me mientes, no me complaces, no me dices la verdad. Si tú eres la única mujer. Pero me has mentido, Te amo. pero no me dices la verdad, no me dices, me has mentido. ¿Es que acaso le eres más fiel a tu Dios que a mí? Odia. Sí te amo, pero ¿cómo te puedo confiar un secreto tan grande? Si de verdad me amas, demuéstramelo. Si no, me vas a perder, Sansón. Todo está en mi cabellera. Si me hicieras 7 trenzas y las amarraras a una estaca, perdería mi fuerza. Bueno, te voy a peinar ese charralito que te lo lleves. Sí, zorro, no te lo lleves. Amor, ¿te gusta mi pelo? ¿No te da sueño? Sí. Sansón, los filisteos contra ti. ¿Dónde están? ¿Dónde? Los acabaré. No, Sansón, definitivamente me vas a perder. Me vas a perder porque me has mentido 3 veces me has mentido. Dime por qué tú quieres saber mi secreto. Porque porque yo soy el amor de tu vida y no tienes que mentirme. En el amor no hay mentiras, Sansón. Tienes mucha razón. La sinceridad antes que todo. ¿Sí? Solo mi madre y yo sé el secreto. Y Dios. Pero ahora yo ya soy parte de tu familia. Tienes que decirme el secreto, si no, no me amas. Esa es la prueba de amor que te pido. Yo no te pido otra cosa. Esa es la prueba de amor. Bien te lo diré. Soy nazareno. Y por eso me has dejado crecer mi cabellera desde pequeño. Es algo que el Señor le dijo a mi madre para que yo pueda tener la fuerza. ¿Estás seguro? No me estás Nunca te he mintiendo. mentido. ¿Por qué te estás riendo? Yo veo que te reís
cuando me decía esas cosas. Porque es mi amor hacia ti. ¿Sos de mentido? En nada. Sí, me has mentido 3 veces, Santo. Oye, 3 veces. No se me ha olvidado. Aquí la guardo, aquí la guardo. Hoy sí te digo la verdad. Hoy sí te estoy diciendo la verdad. Mi cabellera es el secreto. ¿Y qué pasa con tu cabellera? Nunca me la han cortado desde pequeño. Y es un voto que hizo con el Señor. Nunca. ¿Y qué pasa si te lo cortan? Ahí sí, sería un enclenque, sin fuerza. Ahí quedaría peor que un niño, sin fuerza. Y ahí sí me harían pedazos. Esta vez te voy a creer, Sansón. Por esta vez te voy a creer. Porque yo te he demostrado mi amor, pero si me mentí, no. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? No créeme, ¿verdad? Otra. Ay, descanse conmigo, pues. Descanse conmigo. Vamos a ver si es cierto que su fuerza está en su cabellera. Está dormido. No hay la espada, hermanos, pero con esto vamos a tratar de... Nadie entiende. Hasta la cabeza. Vamos a ver si ahora es verdad que allí estaba su fuerza. ¡Sansón, Sansón! ¡Los filisteos contra ti, Sansón! ¿Dónde? No puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Sansón? No puedo. ¿Quién me amarró? Nadie. Está soñando. Me falta ese paso, hermano. Sí, me faltó. ¿Qué te pasa, Sansón? ¿Has perdido tu fuerza? Sí. ¿Y los filisteos ahí vienen? Espiritual. Es una carencia. Me has traicionado, mujer. Lo siento, Sansón, lo siento. Más que el amor, ¿verdad? En esta historia, hermanos, podemos ver la manipulación de la mujer sin Cristo. Sí, amén. Es bien manipuladora, ¿verdad? Y hay hombres que son así bien dóciles, que no tienen digamos, el temor a Dios, el carácter, y estos lo sacan del evangelio. Este tipo de mujeres sacan a los hombres del evangelio y hacen que se destruyan sus familias y sobre todo que le den espalda a Dios. Así que esta ha sido mi última participación. Amo, por favor. Qué bonita. Qué bonito estuvo, ¿verdad? Sí, yo conocí una Dalila, ¿verdad? Una Dalila, ¿verdad? Alma Dalila. ¿Verdad? Con su Sansón cabello largo. Así era de manipuladora, yo recuerdo. No me más, Alex, no me más. Pero eso era cuando la hermana Gaby, ¿verdad? Estaba en Cristo, ya sí era de manipuladora, que le hacía show, le hacía, ¿verdad? Era una Magdalena completa. Amén. Amén. Se sintió bien identificada, pero qué bonito, ¿verdad? Hablando de Magdalena, ¿verdad? Quiero hablar sobre María Magdalena. Muchas veces he escuchado que dicen que era la mujer llorona, ¿verdad? Porque en realidad ella sufría cada padecimiento de Jesucristo. Bien, quiero leer en Lucas capítulo 8, versículo 1, y dice así. Sí. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muy bien. Quiero hablar sobre esta mujer, ¿verdad? Hay falsos rumores, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? La gente cochambrosa, de que ella era la mujer de Jesucristo. Pero la verdad es que no es así. Esta mujer fue liberada, la Biblia dice, ¿verdad? Que ella tenía 7 espíritus inmundos, ¿verdad? 7 demonios que la atormentaban, ¿verdad? Era una mujer con posesiones, era una mujer adinerada, no era una mujer pobre.
Pero como podemos ver de aquí, de que de nada sirve tener dinero, ¿verdad? Si uno está siendo atormentado, lejos de Cristo, ¿verdad? El enemigo puede, ¿verdad?, atormentarlo. Pero vemos que Jesucristo, cuando andaba predicando, ¿verdad?, dice que tuvo misericordia de ella y sacó esos demonios de ella. Y ella, ¿verdad?, en agradecimiento, ¿verdad?, se hizo servidora de él. Se hizo seguidora. Fue una mujer que tenía el don de misionera, ¿verdad? Porque también ella andaba allí junto con Jesús. Acordémonos de que ellos tenían que andar de lugar en lugar, ¿verdad? Esta mujer sinceramente dejó todas sus posesiones, ¿verdad? Las entregó a él, dejó su casa, ¿verdad? Dejó, tal vez, no sé si tenía grandes tierras, pero todo lo dejó, ¿verdad?, por seguir a Jesucristo. Recordemos en una enseñanza de que llega un rico, le dice: Señor, ¿qué debo hacer para poder ser discípulo tuyo? Y el Señor le dice que deje todas sus posesiones y que le siga, mas él no quiso, ¿verdad? Mientras que esta mujer dejó su hogar, por lo que se ve, era una mujer soltera, porque no se menciona que tuvo esposo ni hijos, tal vez por el mismo padecimiento del atormecimiento de los malos espíritus. Pero cuando el Señor la liberó, ¿verdad?, ella se hizo discípula. O sea, no se menciona como discípula, sino era servidora. Servidora se les mencionaba a las mujeres. Eran aquellas que andaban cocinando, ¿verdad?, andaban buscando, rebuscándose por la comida, y como dice aquí, que también le servían de sus bienes. O sea, que quiere decirse que todos sus bienes ella lo daba, ¿verdad? Tal vez vendió todo y ella andaba en el dinero para ir comprando el alimento para Jesucristo y sus discípulos. Esta mujer también era dedicada. Recuerden de que el Señor Jesús no tenía dónde dormir, él no tenía un hogar, ¿verdad? Caminaban grandes kilómetros, ¿verdad?, de tierra, de ciudades, y ella ya andaba a la par, ¿verdad? Ahí andaba sirviéndole, ahí andaba, ¿verdad?, ayudándole. Se menciona que esta mujer también fue la primera, ¿verdad?, de las mujeres, como se menciona aquí, en ser servidora de Jesucristo, ¿verdad? Y también fue la primera que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, fue a la tumba, ¿verdad? Y fue la vocera, la encargada, la que el Señor escogió para llevar las buenas nuevas de que el Señor Jesús había resucitado, ¿verdad? Así que esos rumores de que ella era que solo por andar allá a la par fuera la esposa de Jesucristo, no es así, porque él fue puro y santo, ¿verdad?, hasta su muerte. Esta mujer, por lo que se fue una mujer liberada. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que cuando un gran mensaje hay en esto, que nosotras muchas veces en el mundo, ¿verdad?, estamos siendo dominadas por espíritus inmundos, ¿verdad?, por demonios que nos hacen, como dijo la historia, ¿verdad?, ser mujeres manipuladoras, ser unas mujeres que no tenemos temor de Dios, unas mujeres que no tenemos pudor de Dios. Ahí se ven las mujeres como les gusta andarse exhibiendo, ¿verdad?, enseñando sus cuerpos. Es porque están manipuladas, ¿verdad?, por espíritus, ¿verdad?, que las quieren ser, que ellas se sientan deseables por los hombres, ¿verdad? Mientras que una mujer recatada, una mujer honrosa, ¿verdad?, va a cuidar su vestimenta y va a cuidar su cuerpo simplemente para su esposo y para agradar a Dios, ¿verdad? Porque no va a ser provocadora, ¿verdad? No va a andar provocando, porque también es cierto, ¿verdad? Dicen, ay, el hombre para qué mira, pero también uno depende, o sea, depende mucho de uno por andar, ¿verdad?, provocando, mostrando, ¿verdad? No se quiere decir que no se va a vestir bien bonita, ¿verdad?, arreglarse, pero decentemente, ¿verdad? Y no vamos a ir ahí como de Jezabel, ¿verdad?, también a la iglesia, ¿verdad?, con minifaldas, ¿verdad?, provocando a los hermanos y a los pastores, ¿verdad? Sí, amén. Tampoco. Así que, ¿verdad?, hoy en día, como les digo, todas esas cuestiones son por posesiones demoníacas. Las mujeres allá andan, ¿verdad?, que ya no se respetan en sí mismas,
Pero vemos aquí lo que sucede cuando hay una liberación. Así como esta mujer, nosotros también hemos tenido una liberación, que Dios nos ha quitado todo pecado, nos ha quitado todo ese yugo, ¿verdad? Del enemigo, todas esas cadenas ha roto y nos ha dado una nueva vida, donde aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Aprendemos que ya no pertenecemos ni nosotras a nosotras mismas, sino que nuestra vida pertenece a Dios. Y queremos hacer lo más agradable a Él. Y ser mujeres respetables, ¿verdad? Ser mujeres que respetan a sus esposos, ¿verdad? Ser mujeres que se les diga, ahí va la hermana, ¿verdad? Muchas veces ha sucedido que uno, sin decir que es cristiano, hermana, le dicen a uno, ¿verdad? Porque bien dicen de que uno refleja, ¿verdad? Lo que hay dentro de uno. Entonces, la gente del mundo, aunque ande en el mundo, ¿verdad? Ande en pecado, ande alejada de Dios, ellos sienten que hay una diferencia en uno, y eso es la obra del Espíritu Santo que está en uno. Así que, así como esta Magdalena, ¿verdad? Que fue servidora de Dios, nosotros tenemos que ser entregadas también, ¿verdad? Sirviendo en la obra, ¿verdad? Haciendo todo lo posible por ayudar, por ser generosas, ¿verdad? En la obra de Dios. Acordémonos de que en la iglesia no solamente se sirve, ¿verdad? De cantando, de predicando, sino que hay obras que hacer, ¿verdad? Hay misiones, ¿verdad? Que hacer, ayudar a las demás personas también. Así que esta es mi participación y que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien. Bueno, a mí me tocó hablar. A mí me tocó hablar de una mujer que en la Biblia no habla mucho de ella, prácticamente nada. Y esto es la mujer de Lot. Dice en Génesis, está 19:26, que vivían en Sodoma. Y eran las dos ciudades pegadas, Sodoma y Gomorra. Y ahí vivía ella. Y en ese lugar era tan tremenda la depravación, pues que ya los hombres no se atinaban ahí. Entonces, pues Dios se molestó tanto con este pueblo que mandó ángeles a avisarles que iba a terminar con ese pueblo. Bien duro y difícil, hermanos, porque saber pues que en ese lugar ya no había más que solo Lot y su señora, que fue por ellos que llegó estos ángeles para sacarlos de ese lugar, y se los llevó porque le iban a dar fuego a esa ciudad. Pero la mujer de Lot, hermano, no sé por qué nosotros las mujeres somos así, que atesoramos tantas cosas y a veces no sirven. A veces solo para hacer nidos de ratones. Aquel gran montón de cucarachas que salen en la noche, porque tantas cosas que ni como no las ocupamos, ni las movemos, ni las aseamos, y ahí está aquel cachivachero ahí en la cocina. Aquel montón de chunches viejos que uno no ocupa. Miren, hermano, yo tengo una cacerola que tienen como 20 hoyos, sin exagerar. Para plancha, hermana, para plancha. Pero no la foto. Entonces, bueno, les digo, a veces nosotros tenemos tantos tesoros, y tesoros viejos, tesoros inservibles, hermanos. Pero que si nos tocan las cacerolas, Dios guarde, ¿verdad? Ahí estamos para de renegar si ocupan cucharas de metal. Entonces, hermanos, yo creo que esta mujercita, pobrecita, no sé, y en ese tiempo qué tesoros podían haber tenido, porque yo digo, si tenía dinero, hubiera agarrado su bolsón, su dinero, sus joyas, y se lo hubiera llevado. Pero ella volteó a ver cuando ya le había dicho el ángel que nadie podía voltear a ver.
Y cuando esa ciudad ardía, ella volteó a ver. Y se supone que en una historia esta señora se llamaba Susana, pero no sale en la Biblia su nombre. Y no hablan más de ella, más que solo que pues ella volteó a ver por desobediente. Y en ese instante se convirtió en estatua de sal. Así que nosotros, hermanos, cuando nosotros ya estamos así como ahorita firmes, que no volteemos hacia atrás, que no demos un paso atrás, sino sigamos adelante, porque si nosotros damos un paso atrás nos va a pasar como esta mujer. No vamos a quedar como estatua de sal, pero no sabemos, hermanos, si Dios tendrá ya misericordia y podemos regresar a los caminos o nos quedamos atrás. Ni para agarrar impulso, dijo una señora. Así que, no, hermanos, lo que dejamos, dejémoslo atrás y pues adelante con la ayuda del Señor, que todo nos va a salir bien. Sí, amén. Así que en esta noche ha sido muy bonita y muy especial, porque hemos hablado de muchas mujeres que han sido, hermanos, ejemplo para seguir adelante. Así que en esta noche, pues como hoy no hay premios, ¿verdad? Ni hay refrigerio, ¿verdad? Hoy no nos dieron nada. La abundancia de escasez. Ay, Dios amado. Así que vamos a orar para despedirnos en esta preciosa noche. Gracias, Señor Jesús, por todas tus enseñanzas que nos has dado en esta noche por medio de estas mujeres, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta creatividad tan grande, Señor. El tener, Padre Celestial, de ser diferente las predicaciones, las enseñanzas, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Oh Dios mío, permite que descansemos, Padre Celestial, para agarrar nuevas fuerzas, Señor Jesús. Y ahí, Padre eterno, está siempre tú con nosotros, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Padre. Despídenos en paz, en armonía, Padre Santo, para que mañana amanezcamos, Señor Jesús, con nuevas fuerzas renovadas, Padre Celestial. Gracias, bendice a todos mis hermanos que nos oyen, que nos sintonizan, que nos miran, Padre Santo. Bendícelos, Padre Celestial. Y gracias, mi Dios amado, en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.